presentadora se meta 200.000 euros al año por ser una propagandista del gobierno o por ejercer de tal y a la vez diga que es una periodista que intenta transmitir de forma neutral la realidad, la actualidad a los ciudadanos. Es legal, evidentemente, cuando estás en la televisión pública y eres un servidor público y tienes cierto deber de neutralidad, por supuesto que es legal firmar un manifiesto contra el golpismo mediático y judicial, que lo que sirve es para defender al gobierno de turno en un momento en el que le han estallado diferentes corruptelas. Eso no es ilegal, pero eso es impresentable. Y quien hace eso es un impresentable. Y aquí lo que yo no tengo muy claro, y veremos con el paso de los días, es si todo esto, el de Torremolinos, el de Lugo, el Javier Izquierdo, el de Valladolid, sí. Si todo esto se debe a que a Pedro Sánchez le están intentando hacer un Rubiales, es decir, meter presión para que dimita dentro del partido, Sí. o si todo esto se debe a que estas denuncias han surgido porque, se han soltado porque parece que hay más libertad ahora para denunciar. México, Grupo de Puebla, Internacional Socialista, el dinero de Venezuela, el Foro de Sao Paulo y sobre todo gente que todavía es representante española en ese Grupo de Puebla, que es el mayor lobby político y empresarial de toda Hispanoamérica. Ahí tenemos Oriol Junqueras, es miembro del Grupo de Puebla, el juez Garzón es miembro del Grupo de Puebla, Zapatero también lo es, Pisarello también lo es, Enrique Santiago también lo es. Ahí en ese punto tan oscuro del planeta está España actualmente. Y en ese punto tan oscuro del planeta, ellos no creen en sí en la democracia liberal y en el Estado de Derecho. Ellos hablan de democratizar los países, pero el socialismo del siglo XXI sigue persiguiendo exactamente lo mismo, que es la utopía comunista a partir de la dictadura del proletariado. Y como nunca ha llegado a la utopía, porque las utopías jamás se alcanzan, se queda siempre en eso, en una especie de acaudillar países, gobernarlos intentando limar las instituciones para que sean lo más corruptos posibles, para limitar a la oposición y para sobre todo que esos territorios sean un vergel para los negocios chungos y sucios que siempre ha fomentado el socialismo. A ver, chicos, un segundo. Rubén, bienvenido. Rubén Arranz está liado. Rubén Arranz está liado por la falta de noticias que hay en este país. Por lo tanto, como periodista, me imagino cuando hay más temas de conversación, menos tendréis que trabajar, porque ya vendrá casi todo dado, pero cuando apenas hay noticias, más le tenéis que dar al callo, ¿no? Se produce esa extraña paradoja, y como son tiempos de Navidad, no... Fíjate el otro día con lo que tuvieron que abrir los de Directos al Grano, que no tenían grano apenas, no tenían temas y tuvieron que tirar pues de pedófilos del Opus, tuvieron que... Bueno, estas cosas, lo de... ¿De qué temas hablaron? Eran temas muy interesantes y muy de actualidad. A ver, yo no diría, y lo siento porque a mí no me gusta contradecir a las personas que me invitan a sus canales, ¿Sí? no diría que esos temas no están de plena actualidad. La pedofilia... No, era una agresión. Era un cura que había tocado niños, por un lado. Luego tenían... Algo del hospital de Torremolinos, que tenía que ver probablemente con que Ayuso es una hija de puta. Luego tenían también una cosa de una entrevista a Iñaki Urdangarín. También. Algo al marido de la Bombi, que era una actriz, que la habían pillado, la habían estafado de alguna manera o algo así. Muy interesante. Fíjate la de temas que traían. Sí, y los bebés robados, que sabes que eso se demostró que era mentira. Los bebés robados durante el franquismo, claro, joder. Por las monjas, Sí, por claro. las monjas. Es que se lo tiene todo, bebé, monja, Franco y robo también. O sea, es como el cóctel perfecto, el Bloody Mary del sanchismo. Es la trifecta esa, ¿eh? Está todo ahí. Es increíble. Completamente. Bueno, entonces, claro, a ver, la historia es, mientras esta gente tiene que buscar debajo de las piedras para encontrar noticias, vosotros, sin embargo, estáis con otros temas, ¿no? Claro. Han pasado cosas que no se han enterado los de Directos al Grano. Ayer, mira, publicaba un artículo que hacía como una comparación de qué pensará el tipo que a las 6:30 de la mañana está esperando al tren de cercanías en Móstoles Central. ¿Has estado alguna vez en Móstoles Central? Móstoles, así como Móstoles Central, parece que me estás hablando de la estación de tren de New York.
La estación de cercanías de Móstoles Central Sí. es el sitio más desangelado del mundo. Sí. Están las paredes desconchadas, está vieja. En verano hace un calor acojonante. En invierno es gélido. Ya Imagina ves. ese tipo que se mete en un cercanías para ir a la estación de Atocha para luego enlazar con el metro para ir a su trabajo, que le dicen que por supuesto, él se va cuando Silvia Echaurrondo todavía no ha empezado y vuelve a casa cuando está todavía Jesús Cintora hablando de, pues yo qué sé, de las locuras de Ernesto Kaiser. Kaiser. Imagina ese tipo al que le dicen que le tiene que quitar una parte de su sueldo para pagar impuestos y que esos impuestos se vayan para personas que el día que estalla un caso de corrupción que afecta a toda la sociedad estatal de participaciones industriales porque afecta a un antiguo presidente, ese día, imagina cómo le explican a este tipo que el programa de Gonzalo Miró habla de los niños robados o del hombre pez de Liérganes. El hombre de esta guapa. A ver, que le interese lo del hombre pez, la verdad es un tema muy interesante. Es que, claro, al final esto jamás se juzgará por malversación porque no lo es, pero es un escándalo para el contribuyente. Es un escándalo para el tío que se esfuerza todos los días por levantarse, ir al trabajo. Hombre, sí lo es un poco. O sea, familia. no lo es, pero sí lo es. Moralmente es una forma de corrupción, Rubén. Completamente. Es una completamente forma de acuerdo. corrupción. Entonces, ese día, casualmente, habían tenido a Leire Díez y a un tal Vicente Fernández, que había sido presidente de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales durante algunos meses y que le apartaron porque le tenían que juzgar por el caso de la presa de Aznalcóllar y que mientras se juzgaba ese caso del que fue absuelto, hubo un periodo de interinidad dentro de la SEPI en el que gobernó el vicepresidente, porque no había presidente. Y se está investigando si esta gente habría concedido 5 contratos, según leía en un periódico esta mañana, a cambio de mordidas. Y hay una cosa muy importante que la gente tiene que saber al respecto de lo que ha sucedido sobre esto. Esto no tiene nada que ver, aparentemente, aunque luego hay conexiones, con las otras actividades de Leire Díez para intentar cambiar, digamos, el criterio de jueces y fiscales y para perseguir a periodistas, para buscar escándalos de periodistas. No tiene nada que ver con la cloaca del PSOE, la que buscaba escándalos como una especie de gestapillo sobre opositores, sobre jueces, sobre fiscales. Estaba escribiendo un libro, Rubén. Libro de investigación. Sí, de hidrocarburos. Joder, pues ahora le va a quedar un libro acojonante. Ya, porque... a ver, la verdad es que el libro lo va a petar. Próximo Premio Planeta, seguramente. Entonces, mientras estábamos todavía digiriendo esa información, de repente detuvieron a la cúpula de la aerolínea Plus Ultra, a la que rescataron con préstamos de 53 millones de euros durante la pandemia, porque sospecha la policía que a lo mejor una parte de ese dinero que se les dio, y todo esto es presuntamente siempre, se dedicó a pagar determinadas obligaciones que tenían con personas y con entidades financieras y con entidades muy turbias con las que ellos tenían determinadas deudas, y se sospecha que todo puede tener relación con determinadas maniobras que hacía el régimen venezolano con respecto a sus capitales. Es decir, se les investiga por un presunto blanqueo de capitales. Claro, todos nos quedamos un poco... Yo trabajaba en Voz Populi entonces, y todos nos quedamos cuando empezamos a hablar... Y a Voz Populi, Plus Ultra, por cierto, ¿Sí? se metió una demanda por 4 millones de euros después de publicar todas estas informaciones, porque era un poco extraño que una de las empresas que urgía rescatar durante la pandemia, y fue la tercera que se rescató en concreto más rápido después de, creo que era Air Europa y Duro Felguera, por cierto, también investigada por un presunto soborno en Venezuela, llamó la atención que fuera una aerolínea que entonces solamente poseía un avión y rutas a República Dominicana y a Caracas. Ahora más o menos nos vamos haciendo una idea de todo eso. Bueno, no sé si recuerdas el vídeo de María Jesús Montero defendiendo el rescate a Plus Ultra en el Congreso de los Diputados. Sí, claro, porque decían que era de extrema urgencia, Sí, ¿no? claro, decían que es que ahí había muchos españoles. Luego nos hemos enterado de que tenían vínculos con Delcy Rodríguez, los que llevaban la aerolínea. Y también decía que es que el turismo era una parte importante de nuestro PIB, aportaba una parte muy importante de nuestro PIB y que por tanto, ¿sabes? Ayudar a un sector como... En este caso el aéreo, que aportaba tanto al turismo, pues era una cuestión, por supuesto, relevante y de extrema necesidad. Claro, mira, yo creo, Sergio, si te parece, que podemos explicar un poco
de qué van todas estas cosas relacionadas con el gobierno de Venezuela. Y vamos a poner dos Sí, ejemplos. porque todo al final se genera como una especie de gran mapa, ¿sabes? Como una especie de mapa de estrellas, ¿sabes? Donde al final te empiezan a aparecer noticias de un sitio y de otro y es difícil hilar una línea para poder ver la fotografía completa. Y al final, claro, es que por ahí podemos llegar desde Leire Díez hasta José Luis Rodríguez Zapatero, pasando por los intereses que tenemos en Venezuela y por... No sé, es que así llegamos hasta el Pollo Carvajal, si queremos. Pues por ejemplo, sí, y de hecho es muy relevante esa persona a la que citas, el Pollo Carvajal, porque está a la espera de que un tribunal de Manhattan se pronuncie con respecto a una petición de 4 cadenas perpetuas que tiene, entre otras cosas, por narcoterrorismo y por el haber revelado que la dictadura venezolana, aconsejada por los cubanos, habría emprendido una acción que es inundar de droga determinadas ciudades de Estados Unidos para desestabilizar a Estados Unidos a partir del narcotráfico. También habla del Cártel de los Soles, que se formó en Venezuela en un momento en el que Maduro no podía pagar, en el que Chávez, mejor dicho, no podía pagar a todos sus generales y les dijo, a cambio de que tengáis privilegios y de que ahí me mantengáis en el poder, yo os garantizo protección también dentro de un sistema en el que nos vamos a lucrar con el tráfico tanto de hidrocarburos como de narcóticos, de cocaína. Pero mira, hay una cosa que nos ayuda, como no nos queremos meter en ningún lío legal mientras estos hechos se juzgan, y sobre todo como la pieza de Plus Ultra está bajo secreto de sumario, vamos a explicar una cosa, poner otro ejemplo. Sabes que Venezuela tiene un embargo comercial internacional, porque al no cumplir determinadas condiciones y al ser evidentemente una dictadura, Estados Unidos promovió determinados embargos que posteriormente adoptó la Unión Europea. Hay una película que se llama, un documental que se llama El Infiltrado, que no sé si lo has visto, Sergio, es de 2016, y fue un tipo, un danés, un friki, un tipo que vivía solo, un lobo solitario, bueno, se casó, pero yo creo que después se separó, y se infiltró en una asociación de amigos de Corea del Norte. Sí, la he visto, que sale Caos de Veros y Efectivamente. tiene Entonces, grandes momentos. Eso, él se reúne en un sótano con Cao de Venós, y Cao de Venós, ahí le dice, luego Cao de Venós lo negó y dijo que era un montaje. Más o menos le explica cómo consigue capital a través de diferentes métodos, terceros países, maniobras turbias, armas, metales preciosos, Corea, y eso lo utiliza Corea del Norte para financiar el régimen y para burlar las sanciones internacionales. Hace una semana, trazar el paralelismo, enfrente de las costas de Cuba, y lo decía ayer el New York Times en un muy buen reportaje, ahí enfrente de las costas de Cuba se interceptó un carguero gigantesco con entre 1,5 y 2 millones de barriles de petróleo para llenar esos barriles, y al parecer eso servía también para dar petróleo al régimen venezolano cubano a cambio de financiar al venezolano. Es decir, ellos hacían una especie de trazabilidad, lo cambiaban en República Dominicana de barco, y a partir de ahí eso servía para financiar a los dos regímenes. Aquí nos encontramos con algunas cuestiones nacionales que llaman mucho la atención. Por ejemplo, la licencia de Villafuel, que era una empresa que Víctor Aldama y sus socios querían tomar el control y querían una licencia de petróleo, de hidrocarburos aquí en España, eso es la trama de los hidrocarburos, y se la pidieron, hicieron trámites tanto con el Ministerio de Ábalos como de Transición Ecológica, encabezado entonces por Teresa Rivera y por el de Industria, donde estaba Reyes Maroto. Ellos querían una licencia de hidrocarburos. Y se sabe, eso lo ha publicado The Objective, que ellos también querían una refinería en Canarias. ¿Qué pretendían con eso? Los barcos que llegaban de Venezuela o cambiaban el petróleo de barco en República Dominicana o incluso en alta mar, o incluso a saber si era lo que pretendían, eso no se sabe, especulo, con la nueva planta, refinería en Canarias, para así, lo que hacía era Venezuela daba salida al crudo, ellos conseguían crudo más barato, con el que conseguir más beneficios, y esa trama de los hidrocarburos a la vez lo que pretendía era pagar menos impuestos. Así está explicado un poco grosso modo, pero creo que por lo menos se entiende un poco la actividad de esta gente y por lo menos se tiene una dimensión sobre qué gente o la catadura moral o las intenciones de esta gente que se relacionaban directamente con miembros del gobierno de Pedro Sánchez. A mí esto me parece un escándalo mayúsculo porque movió
cientos de millones de euros y porque todavía está en investigación y porque hay muchas empresas y ministerios implicados. ¿Tú crees que así se explican todos los viajes y todas las conexiones que ha tenido España con República Dominicana en los últimos años? Pues es una buena pregunta. A mí me escama el por qué políticos como Felipe González, como Pepe Bono, tienen doble nacionalidad dominicana. Tienen un especial interés en hacer negocios allí. También hay empresarios. De hecho, los Hidalgo empezaron un negocio inmobiliario hace unos cuantos años en República Dominicana. Que bueno, llegas a decir, son del sector turístico. República Dominicana es, digamos, un destino muy atractivo en ese sentido. Pero, joder, llama la atención que tengan tanto interés en ese país. Desde luego, las conexiones caribeñas, desde mi punto de vista, no son casuales. Y como tampoco es casual que al final los socialistas españoles, al igual que personas afines a Podemos, cuando no antiguos cargos de Podemos, también tengan especiales conexiones con los países más relevantes en cada momento de lo que hemos llamado el Grupo de Puebla, de lo que se llama así, de hecho. Es muy curioso porque Morena, que es el movimiento político que actualmente está en la presidencia de México, el de Claudia Sheinbaum, que fue el que López Obrador conformó, es una de las voces cantantes ahora del Grupo de Puebla y también dentro de la Internacional Socialista. Es muy curioso porque, ¿sabes?, que en México gobernó el Partido Revolucionario Institucional durante 70 años seguidos. Tiene narices que un partido sea a la vez revolucionario e institucional, es decir, todo para ti. Y ese partido ha acusado a Pedro Sánchez de manejar de ser prácticamente un caudillo y de dejarse llevar por determinadas corruptelas que están por aclarar. El PRI es uno de los partidos más corruptos de la historia en general, y ha acusado de corrupción al presidente del gobierno de España a la hora de encabezar la Internacional Socialista de la que Pedro Sánchez es presidente del gobierno. gobierno. ¿El PRI no ha acusado también de narcotráfico? ¿No lo ha relacionado con el narcotráfico también? Claro, ahí se basa además sobre todo en la actividad ilícita del gobierno de Venezuela, al que acusa de haber financiado la candidatura de Pedro Sánchez a la presidencia de la Internacional Socialista. Y ahí yo creo que copia unas palabras que dijo Víctor de Aldama, la que habló de unos cupos que había en un sobre, bueno, una cosa que todavía no ha demostrado. Pero bueno, ahí tenemos México, Grupo de Puebla, Internacional Socialista, el dinero de Venezuela, el Foro de Sao Paulo y sobre todo gente que todavía es representante española en ese Grupo de Puebla, que es el mayor lobby político y empresarial de toda Hispanoamérica. Ahí tenemos Oriol Junqueras, es miembro del Grupo de Puebla, el juez Garzón es miembro del Grupo de Puebla, Zapatero también lo es, Pisarello también lo es, Enrique Santiago también lo es. Ahí en ese punto tan oscuro del planeta está España actualmente. Y en ese punto tan oscuro del planeta, ellos no creen en sí en la democracia liberal y en el Estado de Derecho. Ellos hablan de democratizar los países, pero el socialismo del siglo XXI sigue persiguiendo exactamente lo mismo, que es la utopía comunista a partir de la dictadura del proletariado. Y como nunca ha llegado a la utopía, porque las utopías jamás se alcanzan, se queda siempre en eso, en una especie de acaudillar países, gobernarlos intentando limar las instituciones para que sean lo más corruptos posibles, para limitar a la oposición y para, sobre todo, que esos territorios sean un vergel para los negocios chungos y sucios que siempre ha fomentado el socialismo. Vale, en estos últimos días ha sonado mucho el nombre de José Luis Rodríguez Zapatero. ¿Este nombre propio, tú qué papel crees que está teniendo en toda esta trama y las noticias que están saliendo últimamente? ¿Crees que le acercan a una posible imputación / detención con la que creo que mucha gente en este chat ahora mismo está salivando? Vamos, salivando, soñando, incluso con una cuenta atrás puesta para ver cuándo se produce. Es verdad que hay mucha gente que lo quiere. Hoy publicaba Alejandro Entrampasaguas en el debate una información que, joder, era interesante. Recogía una reunión en el Monte del Pardo entre Zapatero y Julio Martínez, que era uno de los dirigentes de la aerolínea Plus Ultra, que fueron detenidos la semana pasada. Evidentemente, esta reunión fue antes de su detención. Y la noticia estaba escrita... Alejandro es un tío muy inteligente. Y había dejado algunos datos durante la noticia que a lo mejor le filtraron, a lo mejor no, pero a mí me han llamado la atención. Entre otras cosas, lo que dijo es que se reunieron en un lugar en el que no había cobertura, ahí se les veía, uno de ellos con una capucha, que dieron un paseo de 1 hora y que después se fueron a comer y que comieron huevos con jamón en el Filandón del Pardo. Entonces, claro, eso lo que te dice es
Hay alguien que quiere hacer llegar a Zapatero que alguien le estaba siguiendo, que le estaba vigilando y que se enteró con tanto nivel de detalle de lo que estaba diciendo que incluso sabe que comieron huevos con jamón. Eso a mí me parece muy significativo. Claro, Julio Martínez, Plus Ultra, también es cliente y hay cosas que no puedo comentar porque tengo una información para que voy a publicar mañana, pero hay algunas cosas que sí. Este es cliente, Julio Martínez, a través de una empresa que se llama Análisis Relevante, de la empresa What the Fab, que es la de las hijas de José Luis Rodríguez Zapatero, que el año pasado... Que ahora están volando en perfil bajo, ¿no? La empresa de las hijas de Zapatero. Bueno, ellas han borrado contenido en sus redes sociales y han ocultado a algún cliente que tenían, como por ejemplo Huawei. ¿Y qué es Huawei? Pues evidentemente un vehículo muy interesante que se utiliza aquí que casualmente está representado por diferentes personas afines al PSOE en diferentes organismos. Por ejemplo, las hijas de Zapatero lo tenían como cliente, al igual que Análisis Relevante, que es la empresa de la persona de Julio Martínez, que fue detenido el otro día dentro del caso Plus Ultra. Huawei está representada dentro de las instituciones europeas como lobby, es decir, algo legal, por Acento, que es la empresa de la que es consejero delegado Pepe Blanco, cabe recordar, antiguo ministro de Fomento con José Luis Rodríguez Zapatero. También hay cargos del PP en esa empresa, pero digamos que forma parte del núcleo de actividad ligado a Pepe Blanco y a ex socialistas como Valeriano Gómez, como Elena Valenciano. Todos están ahí también. Por cierto, también Lasalle, el que fue secretario de Estado de Rajoy. Sí. Lo digo porque aquí el pastel se reparte de una forma bastante equitativa, pero están presas de estos. Acento también tiene con Huawei un contrato de representación en España. En Huawei, España, fue vicepresidenta Tisa Yaman, que es, no lo sé pronunciar muy bien, pero es la pareja del ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Álvarez, a la cual actualmente habían colocado es que hay una línea de puntos aquí, mujer de Álvarez, de vicepresidencia de Huawei a consejera de Hispasat, la empresa española de satélites. Parece que hay quien no tuvo un especial cuidado en no compartir, que unas personas no compartieran diferentes cargos, pese a haber estado en Huawei, con una empresa, por ejemplo, que maneja información militar de satélites muy relevante. Una empresa de satélites, por cierto, a la que acaba de absorber Indra, controlada evidentemente por el gobierno. Más o menos se va viendo, a lo mejor es un poco difícil pillarlo y quedarte con todo si no hay una libreta, pero se va viendo cómo poco a poco se unen las líneas de puntos, hay una telaraña de influencia y hay dentro de esa telaraña hay una serie de núcleos que son oscuros que se corresponden con las corruptelas del gobierno. Y ojo, Sergio, muy importante, expresidente de la SEPI. En la SEPI, de verdad, o sea, es uno de los grandes conglomerados de España. Ahí están todas las empresas públicas o con participación pública del Estado, desde la agencia EFE, Radio Televisión Española, hasta Renfe, Adif, Loterías o Traxa Ineco, que fue donde contrataban a las sobrinas de Ábalos. Y Correos, por supuesto, y ahora si quieres hablamos de Correos. Que se detecte una corruptela ahí y que estén investigando contratos pufos, presuntamente, firmados durante la presidencia de este señor, con Leire Díez por ahí metida, es alucinante. Pero que este señor, mientras dejó la presidencia y estaba esperando su juicio, fuera contratado por 6.000 euros al mes, según afirma la UCO, por Servinavar, que era la empresa de Santos Cerdán, la que utilizaban presuntamente de vehículo para canalizar las comisiones de obras públicas, eso es un escándalo que yo no sé de verdad si la gente toma conciencia de su dimensión. Claro, el otro día, por ejemplo, hablando con Pedro Herrero, me decía que estábamos en territorio desconocido, que habíamos llegado en el momento en el que la SEPI se involucra en todo esto y que estábamos hablando ya como de las grandes ligas, que estábamos hablando de una forma casi de corrupción de Estado. ¿Tú qué opinas de esto? Pues mira, vamos a ver. En un país puede haber en un gobierno manzanas podridas, las hay, es muy difícil controlar a toda tu gente y esa ambición, una vez que la gente empieza a hacer lobby, de utilizar mal su influencia o directamente los que son unos sinvergüenzas, de meter la mano en la caja, es muy difícil de contener dentro de un equipo y dentro de un partido. Y eso pasa aquí y pasa en todos los lugares del mundo, incluso los que nos dan lecciones de moralidad y de ética. Eso sucede. Ahora bien, en España yo he empezado a tener la duda, sobre todo la semana pasada, de si aquí son unas manzanas podridas o un sistema secuestrado por la corrupción. Pero yo no estoy seguro de que se le pueda llamar corrupción.
Porque la corrupción me da la sensación de que algo se corrompe. O sea, algo es limpio y se corrompe. Y lo que estamos sabiendo, sobre todo a través de las detenciones estas al aire 10 y demás, lo decían incluso en El País, es que estaban ya robando y estaban ya delinquiendo desde el día 1. Es decir, esa gente, o sea, normalmente para corromper algo tiene en un principio que funcionar con normalidad y luego se corrompe. Esta gente directamente ya vino a robar desde el día 0. Bueno, de hecho, la actividad de Servinavar empieza antes de que lleguen al gobierno. Cuando era el secretario, era una especie de tesorero. No sé muy bien el cargo que ocupaba Cerdán en Ferraz antes de ser secretario de organización. Era secretario de organización territorial, algo así. Ahí Servinavar ya estaba operativa. Servinavar era una empresa con 2 empleados que hacía UTEs, uniones temporales de empresa, con Acciona, que es un grupo gigantesco de infraestructuras. Cuando 2 empresas, a la hora de aspirar a un contrato público, hacen ese tipo de alianzas, es porque una va a complementar el servicio de otra. Es decir, yo te pongo la tecnología, tú me pones los ladrillos. Yo te pongo la ingeniería, tú me pones los servicios de telecomunicaciones. ¿Qué ponía ahí Servinavar? ¿Qué ponía una empresa de 2 empleados inactivos, dirigida por un tal Anchor Alonso y con un 45% propiedad de Santos Cerdán? Pues lo que ponía, evidentemente, era que había que poner esa empresa intermediaria mediante un sistema que quisieron hacer, todo esto presuntamente siempre, un sistema que quisieron hacer un poco sofisticado para que ese 2% llegara a los bolsillos de que tenía que llegar. Entonces, claro, el problema es que esto lo sabe cualquiera que lo escuche, lo lea y se lo quiera enterar. Pero ¿sabes qué pasa, Sergio? Que hace unas semanas Silvia Enchaurrondo... ¿Cómo nos gusta Silvia Enchaurrondo? Dime. En televisión española, claro. Habló de que las comisiones en sí no son ilegales, que no son mordidas. Y habló de que si Santos Cerdán era socio de Servinavar, que a lo mejor no era raro que utilizara la tarjeta de la empresa. Claro. No hay nada raro aquí, entonces. Ella dijo que había que distinguir las mordidas ilegales de las mordidas legales. Claro. Claro. Hay cosas que son legales. Es decir, hay cosas que no son ilegales. Por ejemplo, es legal que una presentadora se meta 200.000 euros al año por ser una propagandista del gobierno o por ejercer de tal, por recoger un premio del Partido Socialista de Madrid y a la vez diga que es una periodista que intenta transmitir de forma neutral la realidad, la actualidad a los ciudadanos. Claro, eso es legal. Es legal, evidentemente, cuando estás en la televisión pública y eres un servidor público y tienes cierto deber de neutralidad. Por supuesto que es legal firmar un manifiesto contra el golpismo mediático y judicial, que lo que sirve es para defender al gobierno de turno en un momento en el que le han estallado diferentes corruptelas. Eso no es ilegal, pero eso es impresentable. Y quien hace eso es un impresentable. Actúa de forma impresentable. Y eso ha sucedido. Lo que desde luego está por ver si es delito, está por juzgar, es que se utilizara una sociedad como Servinavar, presuntamente, para, a través de esas uniones temporales de empresas, pillar ese 2% de las contrataciones. Y lo que también está por juzgar es el papel de estas personas, de Leire Díez y el expresidente de la SEPI, para otorgar determinados contratos a cambio de qué. ¿A cambio de qué? Y también, por supuesto, porque el otro día entraron en el despacho, hicieron un requerimiento de información los agentes de la UCO, al que ahora es presidente Pedro Saura de Correos. Están investigando la atrapa de Juan Manuel Serrano como presidente de Correos. Una persona en cuyo currículum estaba haber sido un técnico informático y el jefe de gabinete de Pedro Sánchez antes de llegar a la presidencia del gobierno. Bien, el otro día hablaba, Vox ha presentado una denuncia por esto, Sí. en el que pide que se investiguen, se ha querellado para que se investiguen 12 contratos entregados durante esa etapa. Entonces vamos a analizar estos contratos, porque hablaba el otro día con la persona responsable de jurídico y me comentaba, uno es un contrato con una empresa de asesoramiento tecnológico, con una empresa que se llama Sorti, que está encabezada por uno de los socios de Víctor Aldama dentro de la trama de los hidrocarburos. Otro fue a parar a una de las empresas de Barrabés, Carlos Barrabés, que es
el empresario amigo de Begoña Gómez, al que Begoña Gómez firmó la carta de recomendación. Encontramos ya un nexo entre Correos y la cátedra de Begoña Gómez, y las actividades profesionales y el caso de Begoña Gómez. Hay otro contrato también, que es el de limpieza, que se tiró el precio y provocó movilizaciones de los empleados de Correos en toda España. Eso también fue un poco extraño. Y luego hay uno, que para mí es donde está la madre del cordero. Correos Cargo lo que hace es vuelos para llevar paquetes a diferentes partes del mundo. Tiene sus aviones, pero de repente firmaron un contrato con una empresa del Grupo Barceló, que posteriormente hizo una alianza con Globalia, la de Europa, para llevar Airbus A330 a Hong Kong. Y dices, ¿qué interés había en llegar a Hong Kong? Un lugar, por cierto, tan cercano actualmente a determinados intereses del gobierno de China, al que tan cercano están algunos cargos del PSOE en la actualidad. No estoy acusando a nadie de nada, estoy describiendo cosas simplemente. Correos tuvo que denunciar finalmente a esta empresa a la que contrató porque no estaba cumpliendo con el servicio prestado. Pero esos contratos están actualmente, esa querella está pendiente está en tramitación. Y eso está en una demanda de camino a los tribunales. Ese es otro frente que está abierto también dentro de las presuntas corruptelas que han surgido durante los últimos tiempos. Y eso es por poner ahí, entre otras cosas, una de las cosas de las que se preocupó Pedro Sánchez muy mucho cuando llegó al gobierno fue de controlar Correos y de poner ahí un amigo personal y una persona de la máxima confianza. Ahí terminó Leire Díez, la Choni de Leire Díez, de directora del Departamento de Filatelia. Bueno, es decir, por dar otra pista. Pero es que durante esa etapa fue también cuando de repente Pedro Sánchez nombró a Paco Salazar presidente del hipódromo de la Zarzuela, con un sueldo creo que eran de 80.000 euros al año. ¿Y qué sabía Paco Salazar de caballos? Paquete Salazar. Hablando de lo que sabía Paco Salazar, fíjate que de acuerdo a cómo han intentado protegerlo cuando salieron todos los casos de acusaciones de acoso sexual y demás, a ese señor han intentado enterrar las denuncias, le intentan contratar de externo, hablaron incluso de mandarle a alguna embajada y demás. ¿Qué es lo que podría saber Paco Salazar o qué información sensible podría tener para que se tomen tantas molestias, ¿no?, en intentar salvarle el culo a este señor? Es una gran pregunta. Al que se lo podrían haber quitado de encima sin ningún tipo de reparo, ¿no? Es una gran pregunta, desde luego. Mira, ese caso te juro que me encanta. Me encanta, porque yo ya sabes que te sigo desde hace muchos años, además. Y si recuerdas, hicimos una entrevista hace la tira de años, cuando todavía estaba en Voz Populi todavía. Sí, correcto, recuerdo. Y entonces hablábamos de cómo cualquier cosa que se opusiera a ese discurso feminista, revanchista, frentista en concreto, ¿sí?, era una herramienta el discurso para enfrentar, no era pura convicción. A cualquier cosa la denominaban odio y violencia. Y tú me hablabas en la entrevista de determinados ataques que había sufrido simplemente por el mero hecho de señalar lo irracional. Es decir, si es que era señalar lo irracional, ponerlo aquí. Le está pasando a Soto Ibars cosas parecidas. Bueno, lo de Soto Ibars, aprovecho para mandarle un saludo, me parece un héroe ahora mismo. Le está pasando cosas parecidas, por supuesto. Si tú ves si tú lees el carácter de las críticas que hay a Soto Ibars, no es, oye, pues esto que ha escrito no me parece bien por esto, pues no, el carácter de las críticas por compañeros del diario y otros periodistas incluso, es decir, este aliado de maltratadores, este señor que defiende violadores, este señor que avala el negacionismo, es decir, la forma que tienen de atacarte es como si literalmente fueses cómplice de personas que se dedican a agredir y a asesinar mujeres. Sí, lo que pasa que, mira, yo digo una cosa sobre eso. La verdad es que tuvisteis mérito porque Juan y tú fuisteis de los pioneros en ser valientes con este tema. Y yo entiendo que antes, hace 10 años, era mucho más complicado que ahora. Ahora ya es imparable. Es decir, ahora eso ya va a dejar de ser la excepción. Y entre medias ha estado José Rasti, al que también le hacían scratches, ha estado Lidia Falcón, ha estado Lucía Echevarría, gente que ha denunciado la irracionalidad de todo esto.
en condiciones mucho peores. Es decir, las de Podemos, las ministras de Podemos, con la ley del solo sí es sí, quedaron absolutamente desacreditadas. ¿Cómo van a alardear de proteger a las mujeres unas antiguas gobernantes que por una catástrofe en el texto legislativo que se aprobó, provocó que decenas, cientos incluso, de agresores sexuales salieran antes de la cárcel o hubieran rebajadas sus penas? Por una catástrofe legal derivada de la irracionalidad y del fundamentalismo en la toma de decisiones. Pero es que mientras tanto lo que hicieron fue enfrentar a la sociedad. Sí. Lo que hicieron es que cualquier testimonio de cualquier mujer tuviera apariencia de veracidad y por lo tanto cualquier hombre que fuera señalado ya directamente fuera señalado como culpable. Ese discurso ahora mismo está imperando dentro de la sede del Partido PSOE. Socialista. Claro, yo tengo la sensación de que ahora el PSOE no sabe muy bien cómo gestionar todo esto. Porque, claro, me da la sensación de que les pillaron con lo de Paco Salazar. Es decir, a Paco Salazar sí que intentaron meterlo por la puerta de atrás, porque ya hemos hablado de lo que sabrá Paco Salazar, y se lo quitaron de encima, pero no se lo quitaron. Se reunió con Pilar Alegría, luego lo intentaron contratar de externo, luego lo pusieron... lo intentaron salvar el culo poniendo en una embajada hasta que ya les explotó del todo y ya dijeron, bueno... no, rechazamos, condenamos de forma contundente y demás, y a partir de ahí les han empezado a salir casos como churros por todo el mapa de España, y aquí ya sí han funcionado como si fuesen una guillotina. O sea, no han dado espacio a que la otra persona, han sido directamente fuera. Entonces me da la sensación de que están un poco fuera de combate o están un poco despistados, como no sé hasta qué punto saben cómo gestionar esta avalancha de denuncias de acoso, que muchas de ellas probablemente sean legítimas, pero otras a lo mejor no lo son. Y claro, en un partido como el Partido Socialista, donde hay tantas luchas de poder, donde hay tantos grupos que están con un cuchillo preparado para cuando caiga uno, para cuando caiga el otro, de repente tener un arma como este tipo de acusaciones que te garantiza que esa persona es expulsada de manera inmediata, puede condicionar mucho todas estas guerras intestinas que hay dentro de un partido político como es el PSOE. Claro, a ver, aquí varias cosas. En primer lugar, yo en estos casos, como pasó con el y yo me alegro de que se le suceda al PSOE, por cierto. Dime, Rubén. Yo en estos casos, como sucedió en el caso de Carlos Bermud, que fue escandaloso, como sucedió en casos posteriores como el de Rejón, creo que tiene que prevalecer la presunción de inocencia. Pero es muy curioso porque, claro, en el PSOE están intentando acogerse a eso dentro de la dirección del partido. Y ayer, no recuerdo a quién escuchaba ayer por la tarde, que era un crítico con ellos y decía, bueno, sí, presunción de inocencia, pero es que os estáis basando en la presunción de inocencia para no tomar medidas internas. Con lo cual ya eso lo que implica es que esa medicina frentista se la están aplicando a ellos mismos. Y hay una evidencia. Pedro Sánchez ha intentado tapar a Paco Salazar porque es uno de los suyos, es uno de los que estaba en el gabinete de la presidencia de Moncloa. Es uno con los que hacían, evidentemente, la vista gorda y ahí no engañan a nadie. Es decir, si tú estás en una oficina y va un tío, se abre la bragueta y empieza a hacer ahí el numerito de Paco, de paquete, se va a enterar todo el mundo. Es decir, eso no pasa desapercibido. Puede pasar desapercibido que un tío tenga un jersey azul un día, pero no que un tío se baje la bragueta. Cuando eso pasa hay complicidades. Y aquí lo que yo no tengo muy claro, y veremos con el paso de los días, es si todo esto, el de Torremolinos, el de Lugo, el Javier Izquierdo, el de Valladolid. Sí. Si todo esto se debe a que a Pedro Sánchez le están intentando hacer un Rubiales, es decir, meter presión para que dimita dentro del partido, sí, o si todo esto se debe a que estas denuncias han surgido porque, bueno, se han soltado porque parece que hay más libertad ahora para denunciar. A mí la rueda de prensa de hoy de Pedro Sánchez me ha recordado a la que dio Rubiales, en la que dijo no voy a dimitir. Vamos a ver lo que va a pasar en las próximas horas. Porque claro, por un lado están las cuentas. Dice que a los españoles nos renta que nos siga gobernando. Claro, pero es que luego es muy curioso porque tenemos dos casos. El del acoso, ¿sí?, y el de la corrupción. La prensa de izquierdas, como no quiere hablar de corrupción, le ataca por el acoso. El diario.es están muy machacones. Claro. Y ahora, dentro del PSOE, el tal Víctor Guillot, es que no sé quién es, pero me lo encuentro siempre por ahí, me dijo que estaba trabajando para Iván Redondo.
están acusándolos del diario, estos, de estar como perjudicando a Pedro Sánchez, haciendo una especie de caso, el caldo gordo, a los conspiradores dentro del partido, las lastras los llaman. Yo creo que también hay de Andalucía cosas también. Entonces ya ves que entre los defensores a ultranza de Pedro Sánchez, que evidentemente se lucran directamente de que este siga en el gobierno, ya están empezando a despotricar contra la prensa que vierte fango, pero desde sus propias filas. Es decir, ya la máquina del fango no solamente la acciona la derecha, la ultraderecha, la turboderecha y la macroderecha. Ahora también es la izquierda. También el diario.es. O sea, está ahí capitaneado además, bueno, está Ignacio Escolar, pero está la investigación además capitaneada por Esther Palomera. Y yo me pregunto, claro, de repente ver a Esther Palomera de alguna manera dirigiendo un ataque frontal hacia la línea de flotación del sanchismo por casos de acoso sexual, acusándoles además de haberlos tapado, de haberlos silenciado y demás. ¿Tú crees que se debe a un miedo, a un instinto de supervivencia, teniendo en cuenta todo lo que estamos viendo por parte del sanchismo y una manera más o menos elegante de separarte de él? ¿O crees que responde a algún tipo de movimiento para sustituir a Pedro Sánchez por alguna mujer empoderada dentro del partido? Es muy buena. A ver, esto nos dice algo. Y es que al líder le han empezado a ver débil. Porque Pedro Sánchez ha sido un líder que no aceptaba la crítica dentro del PSOE, ni la disidencia interna, ni siquiera determinadas posturas que estaban en contra de la suya. Si recuerdan los mensajes que publicaron Urrestieta y Lamet en El Mundo, ¿Sí? En los que hablaba de Lambán y de García Paje, los odiaba, pedía que les pegaran un palo, decía a Ábalos, llámalos y diles que se callen la boca. No aceptaba, y estaban hablando del modelo de financiación autonómica y de cómo las concesiones a Esquerra Republicana o a Junts les iban a perjudicar a ellos en sus territorios electoralmente. Ante eso les ponía a parir Pedro Sánchez, bueno, incluso la propia Margarita Robles. Entonces, cuando en el partido empieza a haber ese tipo de marejadilla, empieza a crecer la ola de disidencia interna. Eso significa algo. Eso significa que hay alguien que ha visto débil a quién y se quiere postular a lo mejor para lo que venga. Y el problema es de esa... Mira, hablaba con un diputado de Ciudadanos hace mucho tiempo y me comentaba, mira, yo he sobrevivido a 5 olas en mi partido. Bueno, en la sexta murió, pero bueno. Esas olas van creciendo. Crecen. Y cuando son grandes y las tienes delante de ti, no hacen prisioneros. Te hacen lo de las cremas de Cifuentes o te hacen lo de Rubiales. Es decir, te machacan de una forma absolutamente cruel, porque los partidos están compuestos, y esto pasa en todo el mundo también, por gente que ha ascendido en muchas ocasiones sin ningún escrúpulo. Al revés, ha sido su falta de escrúpulos lo que les ha permitido ascender y sobrevivir. Los partidos están llenos de gente, y lo siento mucho porque no me gusta el discurso antipolítico, pero creo que en este caso merece la pena comentarlo. Y hay de todo y hay buenos gestores. Pero hay gente que, ponte en el caso de Yolanda Díaz, por ejemplo, o en el caso de no sé, cualquier persona que veas en el ministerio, es decir, Elba Sáez, Diana Morant, el propio Óscar Puente. ¿Qué va a ser de esa gente después de la política? Es verdad, habrán hecho sus nexos, sus vínculos, y alguno cruzará la puerta giratoria, no tengo ninguna duda. Bueno, ¿después de la política o después de Pedro Sánchez? Es decir, o después de Pedro, ¿cuál es la vida de esta gente después de Pedro Sánchez? Y realmente, mira, lo preguntaban por aquí, ¿quién puede ser una persona que se atreva a coger las riendas del PSOE una vez Pedro Sánchez haya caído? Es decir, yo soy alguien que quiere escalar dentro del PSOE porque estoy ávido de poder y demás. A ver, yo entiendo que ser el número 1... es algo muy atractivo, pero a mí me da la sensación, yo no sé si yo querría ser el que sustituya a Pedro Sánchez, teniendo en cuenta que probablemente se trate de una etapa muy oscura, aparentemente pensando en cómo va a dejar Pedro Sánchez el partido, que quiere exprimirlo y se está agarrando ahí. Creemos más que por una forma de defenderse ante posibles problemas judiciales
que porque realmente todo el rollito este es que quiere gobernar y tal. Yo ya no sé si estás tú de acuerdo, que parece más que la razón por la que Pedro Sánchez se quiere agarrar al poder no es tanto ya por la sed de poder que tiene ese señor, que es brutal, pero parece que es un poco más es la forma que tengo de defenderme yo y los que me acompañan de la que se me viene encima, teniendo en cuenta las cosas que estamos viendo. Claro, el otro día, mira, me explicaba Lupe Sánchez ¿Sí? Cómo funciona un suplicatorio, que es lo que se traslada del Tribunal Supremo al Congreso de los Diputados en caso de que haya una investigación sobre el presidente del gobierno para poderle imputar o no. Entonces, es una ley del año 1919, si no me equivoco. ¿Sí? Puede ser 29, y me equivoco, pero digamos que tiene un siglo. Vamos a ver, en caso de que la mayoría de la mesa del Congreso de los Diputados rechace el suplicatorio, el presidente directamente sale indemne, es absuelto de esa causa. Entonces, claro, el estado de la presidencia es un mecanismo de defensa alucinante. Tampoco tiene unos incentivos gigantescos para convocar elecciones actualmente. Todo lo contrario, con el espacio a su izquierda completamente hundido y con el PSOE con un 28% en las encuestas que más le dan, bueno, menos el CIS, pero bueno, el CIS es una fumada gigantesca. Parece que del CIS están preparando algo, pero bueno, no tiene esos grandes incentivos. También hay que recordar que su esposa tiene 5 imputaciones, les arrastra, y que su hermano tiene 4. Están a las esperas de juzgados. Y hay que recordar que en este país, por desgracia, el presidente del gobierno, el gobierno es el que controla la Fiscalía General del Estado. Si actualmente convoca elecciones y la derecha pasa de 205 escaños entre el Partido Popular y Vox, vamos a ver qué sucede, porque a lo mejor el PSOE se queda sin voz ni voto a la hora de renovar a los 4 que hay que renovar en el Tribunal Constitucional, cuando se cambia con de Pumpido. Entonces, claro, todas estas cosas lo que yo creo que hacen es disuadirle de cualquier intento de convocar elecciones y mantenerse en el poder. Ahora bien, si recuerdas, Sergio, a Cifuentes le atacaron por lo del máster y no pasó nada, y dijeron, sí, no te preocupes, que voy vamos a jugar más fuerte todavía. Y le sacaron el vídeo de las cremas. Sí. Entonces, ¿qué puede haber de Pedro Sánchez? Yo tengo muy claro, de todas maneras, que el PSOE, desde hace años, es cautivo, en una parte, de los intereses que tienen determinadas personas que han estado a la cabeza del partido, que tienen en determinados países. No es casualidad que personas como Moratinos estén haciendo negocios o viajes, mejor dicho, por diferentes países. No es casualidad que siempre que nombras a determinadas personas que han sido parte del PSOE aparezcan nombres como Venezuela, como República Dominicana, como Marruecos, como Guinea, como Kazajistán, como Turquía. A mí eso no me parece casual. Y hay una red, ojo, yo no estoy diciendo que sea ilegal en principio, aunque apesta, pero no hay ningún indicio que diga que hay muchas actividades son ilegales. Pero, hombre, lucrativo podemos entender que sí que es. Entonces, claro, cuando se abren rutas hasta China, reitero, Turquía, Marruecos, la Guinea Ecuatorial de Obiang, que parece, por cierto, estos que hace unos meses estaban dando la turra con Palestina, parece ser que Obiang no hostiga a su propio pueblo y que no es un dictador, como tampoco parece ser que Maduro no tiene en el helicoide, el edificio de Caracas, un centro de tortura y de detención de presos políticos. En esas actividades están. Y con esa gente se relacionan. Entonces, aquí me parece que si hacemos un esfuerzo por elevarnos por encima de los árboles y mirar más allá de la política, hay un negocio que cuando no gobiernen hay personas que no van a poder mantener a lo mejor los mismos términos. Y a mí lo que me preocupa, es decir, a mí en realidad tengo demasiado asco a la forma de hacer política que se ha practicado durante los últimos 20 años en este país. Pero a mí como español, me preocupa para mí, para las personas de mi entorno, para la gente que quiero, mi familia, para las calles donde me movía, donde nací, donde estoy ahora mismo. Me preocupa que nuestro país se vea influenciado por intereses particulares que involucran negocios con terceros países. Que no sé si en algunos casos esos países que quieren precisamente es lo mejor para España, o lo que quieren es, como en el caso de China o en el caso de Rusia, orillar a España o llevarle a un terreno que no es el de sus alianzas, es el de su posición natural, que es el de Unión Europea, Hispanoamérica, OTAN. Y lo siento mucho, porque ahora decir esto te llaman oficialista, pero prefiero eso, con todos sus fallos, que las autocracias rusa y China. Y como veo
que determinados cargos del PSOE, y digo sí, del PSOE y de Podemos, tienen especiales nexos, vinculaciones con este tipo de países, a mí, como español, me preocupa, por mí y por nosotros alrededor. Una cosilla que te quiero preguntar para el final. ¿Tú cuál crees que ha sido el papel que ha tenido Begoña Gómez en todo esto? Es decir, porque ahora por lo que se la está investigando parecía una de las cuestiones por las que se la estaba investigando que era menor, entre comillas, pues le habían puesto una cátedra en la Complutense, había esto y tal, pero el papel que ha podido tener en el rescate de Europa y en todo, de alguna manera, no sé si la ves alguna relación a la hora de recomendar a las empresas para los fondos europeos y toda esta historia. Yo creo que el caso de Begoña Gómez, fíjate, pese a que está pentaimputada, puede avanzar y con los años nos puede sorprender determinadas cuestiones. Yo no sé si tuvo un papel real en el rescate, pero lo que sí que sé es que se reunió 2 veces con Hidalgo en ese momento y que su nombre ha aparecido en el momento en el que se estaba negociando el rescate y que su nombre ha aparecido en las conversaciones por su especial interés en que la causa de los Hidalgo saliera adelante. Los Hidalgo estaban en su derecho de hacer lobby o lo que fuera, porque estaban intentando moverse para salvar su empresa. Pero claro, el que contratara a la gente como Víctor de Aldama para asesorarles en ese rescate y en el que hubiera esos nexos con Begoña Gómez, hace que haya algo que nos haga sospechar ahí. Begoña Gómez mantiene su actividad profesional. Ahí en Chamberí, en una sede del Banco Triodos, ella tiene la sede social de una especie de negocio autónoma que tiene, en el que sigue con ese rollo de poner en contacto a clientes que buscan mejorar en el cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible. Sí. A mí, un consejero delegado del IBEX me comentó en su día que había recibido una solicitud de reunión por parte de Begoña Gómez para que apoyara su cátedra. Y mira, eso posteriormente lo publicó Alejandro Entramasaguas también en el del libro de la Sagrada Familia. Para eso se utilizaba a una asesora de Moncloa. Y es verdad que tanto Google como Telefónica como Indra participaron de una forma altruista en la financiación de la cátedra de Begoña Gómez. Como también es verdad que esta señora firmó una carta de recomendación para una de las empresas de Barrabés. Pero el mero hecho, y por eso yo creo que esta causa de verdad está empezando, el mero hecho de que la mujer del presidente del gobierno tuviera esos nexos con empresas que estaban entre los mayores contratistas del Estado y que podían llegar a temer una represalia del gobierno si no aportaban, a mí desde luego me parece una cosa de una gravedad alucinante. Y algo me dice, reitero, que esto no ha hecho nada más que empezar con el caso de Begoña Gómez. A lo mejor no nos enteramos nunca, pero esos nexos empresariales, esa utilización de la figura de Begoña Gómez, esos contactos con las empresas, a mí siempre me han olido mucho peor, pero muchísimo peor de lo que se ha dicho. Y luego ya podemos hablar de que registró a su nombre en la Oficina de Patentes y Marcas el software que le financiaron estas empresas. Podemos hablar de las irregularidades de las que han denunciado una de las personas de los directivos de la Complutense con respecto a cómo gestionó determinados contratos. Pero para mí lo grave, podemos hablar de eso, para mí lo grave está en la relación con las empresas, del IBEX, con contratistas, con empresas que están sometidas a algo que se llama el escudo antiopas, por el cual el gobierno desde la pandemia tiene que dar el visto bueno a las operaciones que hagan sobre el 5 o el 10% de su capital, más allá de eso. Creo que están los elementos bastante claros puestos sobre la mesa sobre lo que le puede llegar a pasar a una empresa que demuestra una actitud hostil, en este caso, ¿no? Así han gestionado el país. Si es que han sido los Perón, los Imelda Marcos. Y eso es muy grave. Y eso define la figura de Pedro Sánchez. Así que cuando lo veo esta mañana hablando de que es un gobierno necesario porque la alternativa es la derecha y la ultraderecha y la arbitrariedad y la injusticia, yo creo que a este señor le han quitado los espejos de su casa, de Moncloa. Porque es que es un pájaro. Y es un pájaro, es un pájaro. Y cuanto más afuera del puesto, mucho más riesgo tiene de que la ola gigantesca de barra. Y lo que más me jode de todo esto, porque me jode, es que seguramente esa ola no tenga que ver con corruptelas, sino con cuestiones de moral con las que esta gente ha intoxicado a la sociedad española. Como esta causa feminista,
o como determinadas causas aledañas que lo que han hecho es enfrentar a la gente, compartimentar y dividir a la sociedad y al final generar un clima que ha hecho más inviable la convivencia con amigos e incluso con la pareja. Eso es muy grave, es terrible y es asqueroso, pero estoy seguro que es lo que le puede hacer caer antes que lo que más grave me parece, que son las corruptelas, meter la mano en el bolsillo de los ciudadanos. Yo no sé si es que le vaya a hacer caer antes o es que los apoyos que tenía los va a perder en tanto... Es decir, es algo a lo que ahora se están agarrando para poder atacarle desde todos los frentes. En cualquier caso, el tío ha dicho que su plan es resistir, ¿sabes? Que no hay ningún problema. Que nos renta a todos los españoles, por lo visto, seguir teniéndolo de presidente. Y que hasta 2027 ahí se va a quedar. Y es lo que están diciendo ahora mismo. Habrá que ver hasta qué punto esto se sostiene y demás. Yo soy de los que piensa que probablemente vaya a haber elecciones en 2026. No sé en qué momento podría haber. No sé si para verano, para primavera, pero a mí me cuesta mucho creer que este señor llegue a 2027. ¿Tú has visto de todas maneras la expresión que tiene? ¿Le viste el otro día, la semana pasada, en el acto este del partido que presentó Inés Hernán? ¿Has visto que tiene como no sé si se ha operado, pero las patas de gallo, pero tiene como la mirada de los malos del cine cuando están sorprendidos? Se le ha quedado así como la cara de... A ver, yo reitero, no sé si es porque se ha operado, porque es verdad que tiene los ojos abiertos, pero es la cara de malvado con furia. Entonces, hay algo que le tiene que estar rondando la cabeza, directamente le falta un tornillo, porque está siempre en tensión, está siempre como a malas, ¿no? Como en posición de me están atacando. Ese mecanismo de... sabes que la ansiedad se desarrolló, es un mecanismo biológico que para cuando estaba el hombre de las cavernas en la cueva de noche y veía que estaba el lobo merodeando alrededor de la cueva, para que pudiera ver un poco mejor en la oscuridad y correr a toda pastilla cuando estaba en situación de reposo. Eso es la ansiedad de esa respuesta. Me da la sensación de que se ha quedado con esa respuesta, ¿no? Como que está siempre en tensión y eso es porque algo le preocupa. Y ostras, aguantarte a 2027 es mucho tiempo, ¿eh? Yo lo que veo aquí es que... Ya, pero la pregunta sería, ¿qué hay en 2027, Pedro? Es decir, vale, imagínate que aguantas hasta 2027, pero... O sea, esto no va a parar. No parece que mañana digan, bueno, pues ya hemos cerrado un poco todas estas investigaciones y ya está, y no hay mucho que rollo. Tú sabes que ahí van a seguir saliendo cosas y tú te vas a seguir desgastando y quiero decir, es muy probable que si aguantes hasta 2027, todo lo que vaya saliendo sea peor y te deje en una situación en la que ni tú ni el partido vaya a poder recomponerse. Sí, a ver, siempre que alguien quiere seguir en el gobierno en esas situaciones es porque ve un incentivo en seguir gobernando. Porque si no diría, mira, me voy a mi casa o me voy a República Dominicana y que os den. Entonces hay algo que, si hacemos una deducción sencilla, le ata al poder. Y evidentemente es que hay causas judiciales pendientes sobre su familia y causas que están flotando alrededor de él y alrededor de su jefe, que es Zapatero. Y de ese carro no me bajo. A mí lo que me preocupa es, para seguir hasta 2027, ¿qué puede pasar? ¿Qué puede entregar? Porque los partidos independentistas catalanes ya han dicho este fin de semana, ojo, cuidado, que hasta le tenemos asustado, es la hora de ir y garantizar nuestro apoyo a cambio de pedir. Y aquí tenemos algunas cosas que a mí me preocupan y que veremos a ver. Una es el referéndum de autodeterminación en Cataluña, pactado de alguna forma, no sé muy bien cómo querrán hacerlo, pero con Conde Pumpido en el Constitucional todo puede pasar. Otra es un frente republicano que planteó un referéndum de monarquía y república. Y otra es todavía más transferencias monetarias a Cataluña o privilegios a partidos nacionalistas. Con lo cual eso desequilibraría todavía el Estado y haría que una persona que paga impuestos en Valladolid o Salamanca tenga condiciones peores que alguien de una comunidad autónoma gestionada por partidos independentistas. Y luego, pues, no lo sé, porque los cambios de guión de este señor son indescifrables muchas veces, pero esos mecanismos los puede utilizar para garantizar el apoyo de los independentistas. Luego es verdad que entre los socios de gobierno, Sumar, le han lanzado algún mensaje durante estos días de, oye, tienes que hacer cambios. Ahora bien, mi apuesta personal, y a lo mejor me equivoco... Pedro Sánchez les ha contestado que no. Les ha dicho, no, claro. nah.
estoy bien. Claro, mi apuesta personal es que no va a pasar nada porque Sumar es un espacio hundido que está agotando sus últimos tiempos en política con esta fortaleza. Y claro, reitero, a ver a qué se va a dedicar Yolanda Díaz. A la oratoria, seguro que no. A actividades que necesiten deducción, tampoco. Actividades que requieran cierta preparación intelectual, pues tampoco puede. Entonces, es engancharse a un escaño, vivir de la política, pero en una situación con mucho menos protagonismo que ahora. Y ya, a lo mejor teniendo que pagarse un piso, porque ese ya se lo quitarían si deja de ser ministra. Y así te hablo de Urtasun, y así te hablo de Enrique Santiago y de toda esta gente que está bebiendo de la manguera de lo público, que es la que alimentamos con nuestros impuestos. Por eso, hacer caer a Sánchez también sería contraproducente para ellos. Y, hombre, para gente como Rufián, que es el rey del mambo en Madrid, a lo mejor... No lo sé, el mero hecho de que cualquier situación de privilegio, cualquier expectativa que tenga con Sánchez en el poder, yo creo que le iría mejor todavía con el PP y Vox en el gobierno. Pero a lo mejor también hay cosas que nos perdemos o hay un protagonismo que ha adquirido que se reduciría en caso de que hubiera cambio de gobierno. Y a lo mejor Rufián también tiene que empezar a temer por quién van a votar los catalanes, a quién van a votar los catalanes con la amenaza de Silvia Orriols sobre la mesa. No sé, creo que todos ellos, en vista a un cambio muy evidente político que trae, yo creo, una España para años a la derecha, no tienen especiales incentivos en acelerar las elecciones. Ahora bien, las investigaciones avanzan, ellos ya tienen movimientos críticos que les están dando de beber su propia medicina. Vamos a ver qué pasa en los próximos días, pero a lo mejor nos divertimos, ¿eh? No, desde luego este final de año va a ser muy divertido. Oye, Rubén, muchas gracias por pasarte. Te mando muchísimos besos. Encantado, como siempre. Y sí, hoy hemos intentado que vayamos con skins distintas porque en otros directos no nos distinguían al uno del otro. Entonces he dicho, me voy a poner hoy un sombrero y unas sudaderas y tal para que podamos estar cada uno en... Para la gente que no se haga líos. En el próximo, que espero que sea pronto, que podamos hablar pronto, me pongo yo el sombrero. Venga, perfecto. Rubén. Un abrazo, Sergio. Un abrazo, Gracias a todos. chao, besitos.